También hicimos una investigación sobre la denuncia que había hecho el Ministerio de Educación sobre unas compras de zapatos y útiles escolares que se habían quedado como rezagados en un almacén, y averiguamos y supimos cuál era la verdad. El director de INAVIE, Víctor Castro, informó sobre el proceso para destruir miles de zapatos, pantalones, medias, camisas, mochilas surtidas con un valor de 100 millones de pesos, que se encontraban en un almacén de la institución debido a que el Ministerio de Educación los había recibido en mal estado, pese a que el encargado del almacén rechazó recibirlos tras confirmar que estaban dañados, pero una orden de un supuesto superior lo que lo llevó a aceptarlos, aun cuando el encargado elaboró un informe dejando claro el estado en que llegó la mercancía, la cual fue importada desde China. La ex ministra de Educación, Josefina Pimentel, nos aclaró que sí hubo un proceso de licitación con las siglas Ministerio de Educación LPN-10-2012-GD en el marco del inicio escolar 2012-2013 por más de 186 millones de pesos. El 30 de agosto del 2012, 10 días después de haber iniciado la docencia, se adjudicaron 7 lotes de esta licitación. Lo de los 100 millones de pesos más o menos. Esa mercancía que entró en ese tiempo corresponde a esa compañía, la UGAMA, porque tenemos los conductos de entrega de esa compañía llamada la UGAMA. Empresa que el director de INAVIE relaciona al hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, acusado de corrupción administrativa en la operación Antipulpo iniciada en noviembre del 2020. En nuestra visita al almacén en Jaina, donde están los útiles que serán desechados, comenzamos a darnos cuenta de que en la entrevista inicial el director de INAVIE no nos había aclarado datos importantes como este. Parece que hay una confusión porque los zapatos son de la UGAMA, pero ahora dicen que los pantalones y las camisas son de otra empresa, y eso no se habló ayer. Y es que resulta que la licitación había sido adjudicada a 9 empresas, distribuidas en los siguientes rubros: 144,000 camisas, 111,000 pares de medias, 144,750 mochilas, 27,500 pantalones y 150,000 zapatos. Las 2 empresas de esta licitación que fueron objetadas según los documentos que poseemos hace 12 años fueron Comercial Rego SRL, la que vendió algunos de los pantalones, y distribuidora La UGAMA SRL. La ex ministra de Educación, Josefina Pimentel, dijo que esa mercancía se recibió de manera provisional porque estaba dañada. Oye, qué perla. La recibió de manera provisional porque estaba dañada, lo que confirma que ella fue que pidió la mercancía. La pidió, aunque cuando entró la mercancía, yo creo que ya ella no era ministra, porque la pidieron en el 2012 y se recibió en el 2013, y el que estaba para entonces creo que era Amarante Baré. Pero lo que no ha establecido el director de INAVIE es que según este reporte del 29 de mayo del 2013, el Ministerio de Educación argumenta que los zapatos fueron cuestionados por no cumplir con las especificaciones, como por ejemplo el material no era de piel, entre otros elementos. Otro criterio establecido con el que no cumplieron es que el entresuelas tenía que ser de Iron Texon y solo contaba con 1 cuando pedían 2. Con relación a la plantilla, debería tener un forro Cambrel de 2 milímetros. Este es un tejido diseñado para que el calzado dé mayor seguridad y alta resistencia en la abrasión, pero la que se presentó era de poliuretano, por lo que no cumplía. Es decir, que de los 6 criterios establecidos en el pliego de las licitaciones, la UGAMA solo tenía 2 aceptadas. ¿Y van a quemar eso porque eso está nuevo? Ahora mire. El director de INAVIE también había afirmado inicialmente que el encargado del almacén no quiso recibir la mercancía por estar supuestamente dañada, pero que por una orden superior las recibió. Mencionó que había reportes del encargado del almacén sobre esto.
pero cuando nos entregan los documentos solo se ven que en la margen izquierda del papel, a puño y letra, se escribió recibido de manera provisional hasta que se determine la calidad de los productos que aquí mencionamos. Al hablar con el ex encargado del almacén del Ministerio de Educación, nos explicó que esa era la norma, recibir los artículos de forma provisional hasta que se evaluara su idoneidad. La ex ministra de Educación nos enseñó documentos que avalan los cuestionamientos a los artículos por parte del ministerio en ese momento, que parece ser desconocidos por el actual director de INAVIE. Más sin embargo, los cuestionamientos a los artículos, especialmente los zapatos de la UGAMA, no impidieron que la institución pública los continuara recibiendo en sus almacenes. Finalmente, el presidente del grupo La UGAMA no accedió a la entrevista. Se limitó a enviarnos a un joven ejecutivo que dice tener unos 2 o 3 años en el puesto de gerente de operaciones, quien insiste en que el producto entregado sí correspondía a lo licitado y había sido auditado por una empresa internacional llamada SGS. Siempre solemos hacer lo mismo. Contratamos esa firma de inspecciones y le decimos, mira, esto es lo que yo voy a fabricar, las mismas especificaciones del pliego, y yo quiero que ustedes me auditen el proceso de producción y la inspección final de la mercancía. También confirma el pago del 80% restante que habíamos mencionado. ¿Quién pagó? ¿Quién aceptó como bueno y válido el material? ¿En qué administración? ¿En qué dirección? ¿En qué ministro? No recuerdo el ministro porque en ese tiempo cambiaron a la ministra que estaba, pusieron a otra persona y el pago se efectuó meses después. La última entrega fue en junio, ¿verdad? Y los pagos fueron casi a final de año, el pago se efectuó. El ministro que estuviera en ese entonces. Pero como ya establecimos, el ministro que aceptó la mercancía, la pagó y la dejó en almacén sin entregar a estudiantes fue Carlos Amarante Barret. Esta investigación de la denuncia hecha por el director de INAVIE arrojó muchas imprecisiones, datos faltantes, fragmentos de la verdad, desorganización del Estado, complicidad, pero sobre todo insensibilidad. No les importó pagar 40 millones de pesos por unos zapatos y millones más por piezas como pantalones que decidieron dejar en un almacén para que el tiempo se encargara de destruirlas en lugar de donarlas. Es posible que el resguardo que quiso tener el director de INAVIE fue justificar la destrucción de estas mercancías que no se entregaron por razones expuestas, pero no entendibles en el gobierno pasado. Pero en vez de aclarar, oscureció, al culpabilizar selectivamente a unos y no a otros, al no ofrecer el panorama completo. Para lograr unir las piezas de todo este rompecabezas, nos tocó hacer numerosas entrevistas, recorridos en oficinas y almacenes y hasta pedir al Ministerio de Educación el expediente completo. Una denuncia que se convierte en noticia y esta no tiene el aval de una investigación demuestra que muchas veces hemos podido ser confundidos porque una información sin contexto es una desinformación.